Dios les bendiga, amada iglesia. Qué gozo poder estar con ustedes una vez más. Es un placer para mí poder comunicarme con ustedes. Este es un momento donde podemos valorar grandes cosas hasta este momento. Yo creo que Dios está haciendo grandes cosas en medio de estas crisis, en medio de estos momentos difíciles. Dios está obrando de una manera sobrenatural en nuestras vidas, en nuestras familias. Yo creo que este es un tiempo preciso donde al ver las necesidades que hay a nuestro alrededor, es un momento tan preciso para que la oración y el ayuno sean parte esencial cada vez más de nuestras vidas. Si usted no está trabajando en este tiempo, en esas áreas de su vida tan importantes, es necesario. Y el día de hoy vamos a aprender la gran necesidad que hay dentro del pueblo de Dios de orar y ayunar. Es por eso que el día de hoy quiero hacer una extensión a la serie que estábamos teniendo por esta semana para tocar este tema tan importante acerca de la familia. Orar en medio de las crisis. La oración en medio de las crisis es tan importante y tan esencial. La oración es tan importante hoy en día más que nunca. Y si esta área es una área desatendida, entonces las situaciones, las crisis, los problemas, las situaciones, las enfermedades y lo que estamos pasando, enfocaremos más la atención en los problemas y menos la atención en aquel que tiene una solución. Así es que el día de hoy quiero animarle que siga conmigo en esta transmisión tan importante que estamos haciendo, porque es necesario buscar a Dios mientras pueda ser hallado, como dice la Escritura. Hoy en este tiempo más que nunca, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, tenemos que volvernos más que nunca a buscar el rostro del Señor. En este día estaremos tocando algunos puntos de cómo orar en medio de las crisis, cómo atender a la voz de Dios en este llamado que está haciendo a todo su pueblo para orar por cada una de las necesidades que hay a nuestro alrededor. Así es que en este mensaje más que nada vamos a estar aprendiendo cómo el Señor, en medio de todo esto, Dios quiere obrar de una manera sobrenatural. Es por eso que quiero empezar con esta palabra del Señor ahí en los Salmos, libro de los Salmos, capítulo 27, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Fíjese cómo empieza el salmista hablando. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Hoy en día más que nunca encontramos personas llenas de temor, llenas de angustia, llenas de ansiedad. Y este es el tiempo más importante para buscar el rostro de Dios y volvernos a Él. La palabra de Dios dice, Él es mi salvación. Hoy en día se busca tanto por donde quiera para poder encontrar una paz. Y si esa paz buscada no está, Dios dentro de ese enfoque de búsqueda, andaremos dando vueltas, perdidos. Andaremos dando vuelta, deambulando por nuestros desiertos de preocupación y no dejando que Dios obre en nuestras necesidades. Hoy en día, por medio de esta palabra, quiero traer una esperanza y una salida que muchas de las veces es la última que se busca y es la más importante y la primera que debemos de tomar en cuenta, que es la oración. Es por eso tan importante orar en medio de las crisis. Filipenses capítulo 4 es un pasaje donde me ha estado ministrando el Señor en esta semana. Y quiero leerlo y quiero estar estudiándolo junto con usted. Si usted tiene su Biblia a la mano o su teléfono celular o cualquier lugar donde usted pueda tener la palabra del Señor, quiero que lo abra ahí donde está o escuche con atención.
Y dice la palabra de Dios, Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan. Una de las peores equivocaciones o peores errores que el ser humano puede tener es que cuando hay una necesidad, y si esa persona se calla cuando tiene esa necesidad, cualquiera que sea, no nomás estoy hablando dentro del ámbito de la oración, pero cualquier cosa que usted tenga necesidad, si usted no busca, si usted no pide y si usted no va y pregunta, nunca tendrá una respuesta. Ese es uno de los errores más comunes. Y Dios en esta palabra nos dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren. ¿Qué está diciendo el Señor? Pidan. Si ustedes tienen una necesidad, pídanmelo a mí. No se preocupen, dice, primero dice la palabra de Dios, no estén atemorizados, no estén preocupados en nada, en cambio pónganse a orar. Si hay una necesidad tan grande en su vida, hoy en día tenemos que orar, decirle a Dios lo que necesitamos. Y después que hayamos orado, después que hayamos puesto nuestra necesidad delante de Dios, le daremos gracias, porque sabemos que su respuesta va a ser de bendición para nosotros. Sabe que no todo el tiempo recibiremos lo que pedimos. Pero cuando oramos y oramos siempre en la voluntad de Dios y su voluntad se cumple en cada una de las oraciones, porque su voluntad es perfecta siempre. Él sabe que es lo mejor para nosotros. Él dice, denle gracias en todo, por todo lo que Él ha hecho. Así, dice el versículo 7, experimentarán la paz de Dios. Cuando nosotros para experimentar la paz de Dios, cuando nosotros hayamos hecho una petición delante de Dios, cuando nosotros hayamos presentado nuestra necesidad delante de Dios, habrá una paz dentro de nosotros. Porque dentro de nosotros sabemos que Él es el único que puede cambiar el rumbo de las crisis, el rumbo de las circunstancias, el rumbo de los problemas. Cualquier cosa que usted tenga necesidad, preséntela delante de Dios. Vaya delante de Él y dele gracias. Porque de ahí en adelante, Él tendrá cuidado de usted y de su necesidad. Y así podrá experimentar la paz de Dios. Esa paz que no se puede encontrar en ningún lado. ¿Sabe cuál es el problema hoy en día? Las personas andan queriendo buscar la paz en medio de la preocupación y de los problemas en otras cosas, en otros lugares. Muchos se refugian en tantas cosas equivocadas. Pero la mejor manera para sobrellevar la preocupación y la ansiedad en estos tiempos es cuando nos refugiamos en Dios Todopoderoso. Y ahí experimentaremos la paz que supera todo lo que podemos entender, esa paz de Dios que no nomás nos quitará esa ansiedad y la preocupación, sino que tendrá cuidado de que nuestro corazón esté lleno de confianza y de esperanza. Y nuestra mente, siempre que la ponemos en Él, siempre vendrá esa confianza. Y el temor y la ansiedad, las preocupaciones y las adversidades que pueda haber alrededor nuestro, las enfermedades o cualquier cosa, Dios tomará control. Cuando usted decide darle el control, ¿sabe cuál es uno de los problemas más grandes? Es que muchas de las veces nosotros queremos tomar un control que no podemos. Usted no puede controlar las crisis y las preocupaciones de la vida. Usted no puede controlar lo que pueda pasar. Pero hay alguien que sí puede hacerlo y ese es el Señor. Entréguele eso al Señor. ¿Con qué está usted? Y le hago esta pregunta. ¿A qué está aferrándose tanto usted hoy en día que no le ha soltado al Señor? ¿Sabes? Porque muchas veces lo que usted está aferrado
o lo que usted está queriendo sostener por sus propias fuerzas lo está lastimando. Y hoy quiero darle esta palabra a usted. Suélteselo al Señor. Dígale la situación que tiene delante de usted. Dice la palabra, dígale a Dios lo que usted necesita. Y así solamente experimentará la paz. Probablemente ha pasado noches sin dormir, sin experimentar la paz de Dios. Pero hoy en día le quiero dejar esta palabra para que usted pueda, a través de la oración en medio de las crisis, usted pueda entregarle su necesidad a Dios. Mire, le quiero dar un ejemplo de alguien donde podemos aprender bastante en la Escritura. Y ese fue Daniel. Daniel experimentó una de las más grandes crisis que una persona puede experimentar. Este joven, siendo un joven, podemos darnos cuenta por medio de la Escritura que fue llevado a cautiverio por medio de Nabucodonosor. Y este hombre, siendo un jovencito, experimentó una de las peores crisis. Moverse del lugar donde se encontraba, cautivo, y experimentó una de las peores crisis que una persona podría enfrentar. No solo enfrentó el cautiverio de Nabucodonosor, sino también de sus otras 2 generaciones que venían adelante. Este hombre supo lo que era enfrentar las crisis en un tiempo difícil, en un momento diferente. Y dice la palabra de Dios en el versículo 2 del capítulo 9, dice, durante el primer año de su reinado, dice, yo, Daniel, dice, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años, así que dirigí mis ruegos al Señor Dios en oración y ayuno. Hay una de las cosas que podemos aprender de Daniel, tan importante. En medio de aquella crisis, Daniel supo hacer una cosa. Dice, al estudiar la palabra del Señor, estaba leyendo el libro del profeta Jeremías, un contemporáneo de su tiempo. Y dice, al estudiar la palabra de Dios, aprendí. Las crisis que nos suceden en la vida y queremos lidiarla a veces con nuestras propias fuerzas. Pero si seguimos este ejemplo tan grande de Daniel, probablemente Daniel tenía probablemente unos 84, 85 años podía haber tenido en este tiempo. Cuando fue exiliado tenía alrededor entre 14 y 16 años. O sea que en este tiempo cuando él estaba leyendo allí, era un hombre anciano que había atravesado un mundo de crisis a través de la vida. Y Daniel empieza a decir, bueno, mientras estudiaba la palabra de Dios, ¿dónde vamos a encontrar salida a nuestras necesidades? Allí. Al estudiar la palabra de Dios. ¿Y qué hizo Daniel en ese momento? Dice, aprendí. ¿Cuándo vamos a aprender realmente la salida a nuestras necesidades? Cuando buscamos a Dios en la palabra. Dice, cuando yo leía al profeta Jeremías, hubo una revelación en mi vida. Hubo una revelación para mí. Aprendí. Ustedes recuerdan en la escritura que tenían que quedar cautivos por 70 años y cuando él estaba leyendo eso, ya el tiempo se estaba cumpliendo y dice, ahí fue una revelación para mí. Regresaremos a casa. No quiero desviarme del tema de la oración, pero quiero que vea algo tan importante. Cuando usted lea la oración, cuando usted lea la palabra de Dios, cuando usted vaya al Señor en oración, aprenderemos grandiosas cosas, promesas de Dios. Ahí estaba una promesa, pero Daniel se llenó de paz, se llenó de confianza al leer la promesa de Dios, diciendo, vas a regresar a casa. Qué importante es y aprender de la palabra de Dios.
¿Sabe lo que hizo Daniel? Empezó a orar. Dice, así que dirigí mis ruegos al Señor en oración y en ayuno. Dirigí mi oración al Señor dando gracias. Dirigí mi oración al Señor en ayuno y oración. Hay algo que se tiene que despertar en el pueblo de Dios hoy en día. Y es la oración y la búsqueda de Dios en ayuno. El mes de diciembre, nuestra congregación, vamos a estar haciendo oración y ayuno todo el mes de diciembre. Porque creo que este es un momento esencial. Y lo voy a hacer general. Yo sé que lo tenemos que estar haciendo todo el año, pero lo vamos a hacer general porque es necesario que el pueblo de Dios, en medio de cualquier situación difícil, la iglesia está atravesando momentos difíciles, las familias están atravesando momentos difíciles y tenemos que aprender que este es el tiempo de buscar más que nunca el rostro de Dios. Cuando le fue revelada esta palabra a Daniel por medio del profeta Jeremías, fíjese, hay algo que debemos de aprender. Hay versículos que no sabemos probablemente de memoria y a veces no leemos los contextos de dónde se está hablando. Pero qué importante, fíjese, vamos a leer la escritura ahí en Jeremías 29 del 10 al 14. Por lo regular, muchos postean y pueden mirar por ahí cuando postean, y yo sé los planes y los pensamientos que tengo para ti son planes de bien, de bienestar, y todo eso lo sabemos. Pero fíjese el contexto, lo que dice. Vamos a leer Jeremías 29 desde el versículo 10 al 14, dice, esto dice el Señor. Eso es lo que estaba leyendo, fíjese Daniel. Ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Esa palabra la estaba leyendo Daniel ya anciano. Ese es tiempo de volver. Es importante que la oración y el ayuno sea esencial en nuestras vidas. Mire, hay una revelación gloriosa de Dios cuando nos ponemos en oración y en ayuno. Dice, ustedes permanecerán en Babilonia 70 años. Probablemente hay muchos que necesitan regresar a casa. Tus hijos probablemente andan fuera de la voluntad de Dios. Tu familia probablemente esté lejos de Dios. Tus hijos, familiares, amigos que no han conocido la bondad y la misericordia de Dios. Este es un momento donde nosotros tenemos que ponernos en oración y en ayuno para que ellos vuelvan a casa, para que ellos regresen a la bondad y a la verdad de Cristo Jesús. Hay una sola verdad por la cual estamos aquí, usted y yo. Y la verdad se encuentra allí en la Escritura. Reconocer los tiempos que estamos viviendo y reconocer que hay muchos que están lejos de casa. Esto es lo que estaba leyendo Daniel. Cumpliré todas las cosas buenas que los prometí y los llevaré a casa. Y después leemos la escritura conocida. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Y les decía, en esos días, cuando oren, los escucharé. ¿Sabes? Nuestro Dios no ha cambiado. Y Él sigue diciendo lo mismo. Cuando me busquen, me encontrarán. Yo amo los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Sabes? Dios está esperando que su pueblo se levante más que nunca. Que las familias se levanten más que nunca y busquemos el rostro de Dios juntos. Dios quiere darnos un mejor futuro. Hoy he escuchado tanta gente diciendo lo que se avecina es peor. Y sí, porque se va a cumplir la escritura. Pero para el pueblo de Dios son planes de bien y de esperanza. Para aquellos que hemos conocido la misericordia de Dios, para aquellos que hemos conocido la gracia de Dios. Son planes de bienestar, planes de bien.
Y hoy más que nunca tenemos que levantarnos. Y el Señor dice, en esos días cuando oren, yo los escucharé. Dios no está distante de su oración. Dios no está lejos de su necesidad. Dios no es un Dios que está ajeno a lo que usted está pasando. Dios es un Dios que está allí. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, dice la Biblia. Él está cerca como Padre. No es un Dios distante de aquellos que le invocan. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Clama, ora, busca. En esos días cuando oren, yo los escucharé. Pero ¿sabe qué tenemos que hacer? Dice el Señor, si me buscan de todo su corazón. Probablemente hemos andado buscando a Dios y no lo hemos buscado de todo corazón. Nuestro Dios no es un Dios que está allí nada más para suplir cualquier necesidad. Tenemos que escuchar y Daniel recibió revelación en esa palabra porque supo escuchar a Dios. Qué importante es escuchar a Dios. Muchas de las veces podemos traer necesidades tras necesidades a Dios y nunca escuchamos lo que Él quiere hablar para nosotros. Es importante detenernos y escuchar lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Es necesario poner un alto a nuestros días tan ajetreados y buscar el rostro de Dios y decir, Señor, ¿qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres decir? En estos días cuando oren yo los escucharé. Yo los escucharé. Si me buscan de todo su corazón, podrán encontrarme. Sí, dice el Señor, me encontrarán, dice el Señor, pondré en fin al cautiverio y restableceré su bienestar. Qué promesa tan más preciosa estaba leyendo Daniel. Y son promesas para nosotros en la Escritura. Son promesas tan grandes para nosotros. Jesús, en Juan capítulo 15, versículo 7, dijo, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Fíjese, qué promesa tan más maravillosa. Si ustedes permanecen en mí, o sea, si ustedes permanecen en la palabra, si ustedes obedecen a mis mandamientos, si ustedes continúan en el camino que les he trazado yo, dice Jesús, dice, pueden pedir lo que quieran. Cuando pedimos al Señor conforme a la voluntad de Dios, os será concedido, dijo Jesús. Qué importante que en este tiempo entendamos que lo más valioso para los creyentes en los momentos de crisis, en los momentos de las familias en crisis, qué importante es reconocer que el permanecer en el Señor es lo más importante. No podemos estar distantes. Más en este tiempo, Daniel sabía que en el tiempo que él estaba viviendo durante los 3 reinados o los 3 etapas que les tocó vivir a él, esas 3 generaciones desde que salió de su lugar para entrar a Babilonia, esas 3 etapas que le tocó vivir fueron etapas muy difíciles. Muy difíciles, momentos de crisis. Y ustedes conocen, si usted lee la escritura en el libro de Daniel, usted se va a dar cuenta que lo único que pudo librar a Daniel y mantenerlo en paz fue estar y permanecer en Dios. No hubo otra manera, no hubo otra salida, no hubo otras cosas que hacer. Y eso le costó muchas dificultades. Pero él permaneció fiel al Señor. Y Dios nunca lo abandonó ni nunca lo dejó. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en estos momentos? Es permanecer en Dios. Permanecer en Jesús es lo que nos va a dar fortaleza, nos va a dar paz, nos va a dar seguridad y nos va a dar confianza y nos va a dar esperanza de lo que Dios tiene para usted y para mí y para nuestras familias. No ponga su mirada
en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son perecederas. Pongamos la esperanza en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo. ¿Saben una de las cosas? Juan 14:1 dice: no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. No se preocupen, dice Jesús. Confíen en Dios y confíen en mí. Hoy, más que nunca, si usted está oyendo este mensaje y ha puesto su confianza en otras cosas, ha puesto su esperanza en otras cosas, vuelva su rostro a Dios. Pídale perdón y regrese a su voluntad y no quiera hacer su propia voluntad, porque las cosas cada día van a ir trayendo su propio afán, como dice la Biblia, y es tiempo de buscar el rostro de Dios. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, dice la Escritura. Buscarlo. Ahora que está cercano el Señor, hay que buscarlo. Yo quiero dejarlo con esta palabra. Busquemos a Dios más que nunca. Hagámonos el propósito cada día de nuestra vida, levantarnos, que Él sea nuestra prioridad, que Él sea nuestro deleite al levantarnos y buscar su rostro. Que sea el deseo y el anhelo más grande de nuestro corazón, buscar el rostro de Dios, orar, interceder por las necesidades que hay a nuestro alrededor. Si usted está oyendo este mensaje y la necesidad más grande de su corazón y la oración más necesitada de su vida es pedirle perdón a Dios, regresar a Él, volver su rostro a Él y pedirle perdón por la manera en la que ha vivido, hoy este es el día donde usted pueda hacerlo. Ore conmigo esta oración y dígale: Jesús, hoy quiero volver a ti. Hoy quiero entregar mi corazón a ti. Es la oración más necesitada que ha tenido mi corazón y mi vida. Y hoy te quiero pedir perdón por la manera en que he llevado mi vida. Y hoy te quiero pedir perdón por todo lo que has hecho por mí. Gracias por morir por mí en esa cruz. Gracias por morir en la cruz por mí, porque cuando tú estabas ahí en esa cruz pensaste en mí. Señor, perdóname. Y una vez más te pido que me recibas como uno de tus hijos. Si tú has hecho esta oración, bienvenido a la familia de la fe. Dios te bendiga y Dios te guarde. Soy el pastor Ubaldo y quiero pedirte una cosa. Manténnos en oración a nosotros, como hermanos en la fe. Mantengámonos juntos, unidos, todos alrededor de donde quiera que usted se encuentre, no importa en el país que usted se encuentre. Oremos juntos. Oremos juntos. Hoy este es un tiempo de gran necesidad para estar intercediendo todos unidos como creyentes. Le doy gracias a Dios por sus vidas y esperamos verlos pronto. Deje un comentario abajo de la predicación, así es que nos veremos pronto, Dios mediante, y les animamos a que sigamos adelante, más fuertes que nunca en nuestro Señor. Somos Iglesia Cristiana del Valle Fresno, y Dios me los bendiga y Dios les guarde y guarde sus familias también. Bendiciones.